Mi novia me acusó de fraude, pero la que terminó en la cárcel fue ella. Nunca pensé que alguien pudiera arruinar mi vida en tan poco tiempo, pero tampoco pensé que gracias a esa misma persona terminaría construyendo algo que ni en mis mejores sueños imaginé. Me llamo Daniel. Tenía 24 años cuando todo empezó. En ese momento trabajaba como asesor de ventas en una tienda de ropa bastante conocida en la ciudad. No era el mejor empleo del mundo, pero para mí significaba estabilidad. Tenía un ingreso fijo, comisiones, y lo más importante, estaba aprendiendo. Siempre me gustó la moda. No solo usar ropa, sino entenderla. Saber por qué algo se ve bien, porque ciertas combinaciones funcionan, como una prenda puede cambiar completamente la seguridad de alguien. Yo no solo vendía ropa, vendía confianza. Mi rutina era simple. Me levantaba temprano, iba al trabajo, atendía clientes, regresaba a casa cansado y repetía lo mismo al día siguiente. No tenía lujos, pero tampoco me faltaba nada. Era una vida tranquila, demasiado tranquila. Hasta que llegó ella. Fue un martes por la tarde. Lo recuerdo perfectamente porque ese día no había casi gente en la tienda. Yo estaba acomodando unas prendas cuando la vi entrar. No era solo bonita, era de esas personas que entran y hacen que todo el lugar cambie. Caminaba con seguridad, con una mirada firme, como si supiera exactamente lo que quería. Se acercó a mí y me dijo, ¿me ayudas a elegir algo? Y en ese momento no lo sabía, pero esa simple pregunta iba a cambiarlo todo. Su nombre era Valeria. Al principio todo fue normal. La atendí como a cualquier cliente, le recomendé algunas prendas, hicimos bromas, se probó ropa. Pero algo fue diferente, la conversación no terminó cuando salió de la tienda. Antes de irse, me pidió mi número. Por si necesito más recomendaciones, dijo. Y yo, como buen idiota ilusionado, se lo di. Esa misma noche me escribió. Y desde ahí, todo se aceleró. Empezamos a hablar todos los días. Mensajes en la mañana, en la tarde, en la noche. Llamadas largas donde hablábamos de todo y de nada. Sentía que había una conexión real. En menos de un mes ya éramos novios. Todo pasó demasiado rápido, pero en ese momento no me importó. Porque todo era perfecto. Salíamos a cenar, íbamos al cine, caminábamos por la ciudad hablando de nuestros planes. Ella me hacía sentir especial, importante. Me decía cosas que nadie me había dicho antes. Yo estaba completamente dentro. Pensaba que había encontrado a la persona correcta. Pero ahora entiendo algo. Cuando todo es demasiado perfecto, es porque todavía no ves la verdad. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños. Tardaba más en responder, cancelaba planes, se distraía cuando hablábamos. Yo intentaba ignorarlo, convencerme de que era normal, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Un día, en el trabajo, todo se vino abajo. La vi. Valeria estaba en la tienda, pero no estaba sola. Estaba con mi jefe, y no estaban hablando como cliente y empleado. Se reían, estaban demasiado cerca, había una confianza que no se construye en un día. Sentí ese golpe en el pecho que te deja sin aire. Ese momento en el que tu cabeza empieza a conectar todo, pero tu corazón no quiere aceptarlo. Ese día no dije nada, pero en la noche, exploté. ¿Qué está pasando entre tú y él? La miré directo, esperando que lo negara, que me diera una explicación, cualquier cosa. Pero no. No lo negó. No se defendió. No le importó. No eres suficiente, Daniel. Esas palabras me rompieron, pero lo peor estaba por venir. 2 días después, me llamaron a la oficina. Entré sin sospechar nada. Mi jefe estaba serio. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Hay irregularidades en las ventas, dinero que no cuadra. Me quedé en silencio. Y todo apunta a ti. Sentí que el mundo se me venía encima. Intenté explicarme, defenderme, decir que eso era imposible. Pero ya estaba todo decidido. Ya tenían su versión. Y yo, era el culpable perfecto. Ese mismo día me despidieron. Salí de ese lugar con la cabeza hecha pedazos. No solo había perdido mi trabajo, había perdido todo. Mi relación, mi ingreso, mi reputación. Y lo peor, nadie me creía. Mis compañeros me evitaban. Algunos me miraban con desprecio. Otros simplemente actuaban como si yo ya no existiera. Me quedé completamente solo. Los días que siguieron fueron oscuros. No tenía ganas de salir, de hablar, de hacer nada. Me la pasaba en mi cuarto, pensando una y otra vez en lo que había pasado. ¿En qué momento todo se arruinó? ¿En qué momento confié en la persona equivocada? Llegué a pensar que tal vez yo era el problema, que tal vez si no era suficiente, que tal vez merecía lo que me había pasado. Y eso es lo más peligroso, porque cuando empiezas a creer eso, te pierdes. Pasaron días, luego semanas.
Hasta que un día, sin ganas, sin motivación, agarré unas prendas viejas que tenía. Empecé a verlas, a analizarlas, a pensar en cómo las cambiaría. Y ahí, sin darme cuenta, algo se encendió otra vez. Recordé por qué me gustaba todo esto. Recordé que yo sabía de moda, que yo entendía lo que la gente quería. Y pensé algo que en ese momento sonaba ridículo. ¿Y si empiezo algo propio? No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía apoyo, pero tenía conocimiento. Y eso fue suficiente para empezar. Los primeros días fueron horribles. Diseños simples, materiales baratos, pocas ventas. Había días en los que no vendía nada, días en los que pensaba en rendirme otra vez. Pero seguí, no porque creyera que iba a funcionar, sino porque no tenía nada más. Pasaron meses, y la verdad, no estaba funcionando como esperaba. Estaba cansado, frustrado, a punto de rendirme, hasta que apareció Sofía. No llegó de forma espectacular. No fue como Valeria. Fue tranquila, natural. Vio uno de mis diseños y me dijo, tienes talento, pero te falta creerlo. Al principio no le di importancia, pero ella no se fue. Se quedó. Me empezó a ayudar, a dar ideas, a mejorar lo que hacía. Y lo más importante, creyó en mí, cuando nadie más lo hacía. Incluso cuando yo no creía en mí. Sofía fue la primera persona que invirtió en mi proyecto. Gracias a eso pude mejorar todo. Y ahí, todo empezó a cambiar. Subí contenido a redes. Al inicio, nada. Luego un video tuvo más vistas. Luego otro. Y otro. Hasta que uno se hizo viral. Y todo explotó. Pedidos. Clientes. Mensajes. Mi marca empezó a crecer. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que iba en la dirección correcta. Trabajé como nunca. Día y noche. Sin parar. Y los resultados llegaron. En menos de 2 años, mi vida cambió completamente. Pasé de no tener nada, a tener una empresa, una marca, dinero, mucho dinero. Sí, me volví millonario. Pero lo más importante, dejé de sentirme como alguien roto. Y justo cuando todo estaba bien, el pasado regresó. Valeria volvió, como si nada, como si no hubiera destruido todo. Hola, te ves diferente. Claro, ya no estaba en el suelo. Intentó hablar conmigo, intentó acercarse, intentó volver. Pero yo ya no era el mismo. Ya no era el que rogaba. Ya no era el que necesitaba su aprobación. Pero no se rindió. Cuando vio que no funcionaba, intentó destruir otra vez. Rumores, mentiras, intentos de afectar mi negocio. Pero esta vez, no estaba solo. Se investigó todo. Y la verdad salió. Ella estaba metida en fraudes. Muchos. Y esta vez, no pudo escapar. La arrestaron. La última vez que la vi, ya no era la misma. No había arrogancia. No había seguridad. Solo miedo. Me miró esperando algo. Pero ya no había nada. La miré y le dije, cuando no tenía nada, me destruiste. Ahora que lo tengo todo, ya no significas nada. Y me fui, sin voltear. Porque entendí algo importante. No se trata de quien llega primero. Se trata de quien se queda cuando todo se cae. Sofía estuvo ahí cuando no tenía nada. Cuando nadie creía en mí. Cuando ni yo creía en mí. Y al final, eso fue lo único que importó. Porque a veces, perderlo todo, es lo que necesitas para encontrarte a ti mismo.